quédate un ratito más que tenemos una comunicación acá, porque todas las semanas, todos los domingos, tenemos un famoso que ha transitado el COVID. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Carmen Barbieri, le mandamos un beso grande. Está en su casa ya y también el viernes o ayer hablé con Sergio Lapegue, que también está en su casa y se están recuperando. Así que les mandamos un beso no solamente a ellos, sino a toda la gente que está recuperando de esta enfermedad. Y vamos a hablar con un amigo, una persona que seguramente ustedes la conocen, que la ven todos los días en los noticieros, una persona que es una persona muy querida por todos nosotros, con quien tuve el placer de trabajar hace un tiempo en la radio y algunas cosas en la tele. Estamos en contacto con Germán Pavlovsky. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Guille, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer. Qué linda presentación me haces, ¿eh? No, Para mí fue un placer trabajar con vos y ojalá que podamos volver a hacerlo en algún momento. Muchísimas gracias, para mí también. Recuerdo esos momentos como muy nutritivos y muy divertidos, así que gracias. Pero contanos un poquito acerca de cómo te infectaste, cómo transitaste esta enfermedad, porque vos todos los días estás ahí con médicos, con compañeros, y todos los días comunicamos esto, ¿no? Es como que internalizamos más lo que pasa con esta enfermedad que quizás que el común de la gente que no ha tenido contactos. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Estabas con temor, con miedo, incertidumbre? ¿Qué sentías? No, primero la verdad, desde el comienzo de esta pandemia y por esto mismo que vos contás, por esta necesidad que teníamos todos de saber, de informarnos, al estar justamente frente a un noticiero, busqué permanentemente lo último, lo que se decía fue, y vos lo tenés claro, muy cambiante, ¿no? Primero tapabocas no, después tapabocas sí, y muchas idas y vueltas que hubo con esta enfermedad, con este virus. Me cuidé mucho, la realidad es que me cuidé muchísimo durante todo este tiempo y el contagio fue por un contacto estrecho, por una persona que viajó a Mar del Plata, volvió, trajo el virus y me terminó infectando a mí en una charla que tuvimos por unos minutos que estuvimos juntos, me terminé contagiando. Él se había hecho el test, pero me vio en el momento que se lo había hecho y terminó dando positivo, así que me tuve que aislar. Primero sin síntomas, me aislé cuando supe que esta persona con la que yo había tenido trato mano a mano había dado positivo, entonces me aislé y bueno, los síntomas vinieron 3 o 4 días después y esos síntomas fueron un poquito de fiebre, un dolor de cintura en el ciático y después llegó la pérdida del olfato y del gusto. Pero la realidad es que, por suerte, no la pasé mal, es decir, molesto, por supuesto, la imposibilidad de salir, de quedarte en tu casa. Terminé contagiando, más allá de que yo me aislé rápidamente en un lugar de la casa, ya la había contagiado a mi mujer, así que después hicimos como un aislamiento general con los chicos. Mis hijos solamente el mayor tuvo un poquito de fiebre 2 días, pero no mucho más que eso, y la verdad que después, bueno, después de 3 o 4 días en donde sí tenía, en el caso mío, temperatura, me fue desapareciendo la fiebre, me quedó un poquito el dolor de cintura, que se me fue a los 7 o 8 días, y recién ahora, que tengo el alta desde hace 10 días, empecé a recuperar olfato y gusto. Pero la verdad tengo que agradecer que no la pasé mal, como veo mucha gente que lamentablemente la pasa mal o la tienen que internar, ni hablar la gente que pierde la vida, por supuesto. Germán, Sofía Barruti te saluda del piso, un gusto saludarte y verte bien. Y te quería preguntar por ese verte bien, ¿no? Nosotros como comunicadores vivimos hablando del coronavirus, obviamente los especialistas saben más, pero nosotros lo comunicamos y lo contamos, digamos, sin vivirlo. Vivenciarlo, ¿cómo fue anímicamente? Te quiero preguntar, porque vos hablaste que dentro de todo no la pasaste tan mal como podrías haberla pasado. ¿Cómo fue en tu ánimo? Son como momentos y etapas diferentes. Primero, me enojé mucho con esta persona porque se hizo el test y debió haberse aislado hasta que le den el resultado. Entonces, primero mi estado de ánimo fue de bronca con esta persona que me contagió. Después, bronca por tener el contagio, por tener el virus, porque la verdad es que uno tiene, este virus te genera mucha incertidumbre, tiene un comportamiento bastante particular. Entonces, yo tengo 46 años, soy una persona sana, pero de todas maneras me podría haber pegado mucho peor. Por eso digo, por suerte no lo atravesé como otra gente que la verdad que la pasa mal, pero anímicamente sí, preocupado. De hecho, contagié a mi mujer, contagié a mis hijos, estaba más preocupado por ellos que por mí. Cuando mi hijo tuvo fiebre, la verdad que me puse mal porque uno no sabe bien qué puede pasar, por más que en general, y Guille lo sabe perfectamente,
en el mundo los chicos contagiados no han tenido grandes complicaciones, siempre hay excepciones y situaciones que uno no sabe si te pueden tocar o no. Entonces, anímicamente la pasé mal los primeros días hasta que me di cuenta que tanto en el caso mío como sobre todo en el de mis hijos y en el de mi mujer era muy débil la carga viral o a nosotros no nos pegó tanto como te decía. Entonces ahí estuve un poquito más tranquilo. Y después el encierro, ¿no? Esta situación de incomunicación con el mundo, porque cuando yo me cuidaba mucho antes de contagiarme, me cuidaba, pero iba a trabajar y tenía cierto relacionamiento con el mundo exterior. Y durante 15 días estuve en mi casa encerrado, como mucha gente en el principio de la pandemia y como nosotros mismos, pero ya nos habíamos acostumbrado a esto de interactuar y salir un poco más. Y entonces, anímicamente también eso te juega mucho en la cabeza, sobre todo después del año que pasamos. Es claro Así que bueno, fue como una mezcla de sensaciones. Es claro que te dedicas a la comunicación porque te iba a preguntar exactamente esto, ¿no? Con la culpabilidad que siente uno, a veces con la familia, con los chicos, decir, yo llevo el virus a mi casa y te sentís responsable. Yo digo que es de la soledad también, ¿no? Estás aislado y aparte culpa te genera. Lo que te quería preguntar acerca de un tema que estuvo en los medios, estuvo en las portadas, que tiene mucho que ver con el olfato y con el gusto. ¿Te recuperaste al 100% de olfato y gusto o te quedó todavía algún déficit en eso? No, todavía no. Por suerte recuperé de no tener nada a empezar a sentir un poco más. Primero el gusto, después un poquito el olfato, pero no al 100%. Y bueno, espero que con el correr de los días... Tirame un porcentaje de recuperación. Y yo creo que al 50%, 55%. Y eso te hace que pierdas el deseo de comer, o sea, estás comiendo menos seguramente. Estoy comiendo menos, sí. Bueno, recién me clavé un asado terrible, porque más allá de... Haces bien. Recién me clavé un asado acá con los chicos y con una... Bueno, vino una amiga, que la voy a nombrar porque el señor Guillermo Capulla la conoce, que es Carolina Molinari. Sí, claro, por supuesto. Así que nos vino a visitar, así que la agasajamos con el asado. Así que comí asado. A ver, pero es cierto que comes menos, es cierto que el hecho de no tener gusto, ni hablar cuando no tenía nada, claro. Porque ahora tengo el 50%. Entonces, más o menos te das cuenta lo que estás comiendo, los olores, el sabor, pero cuando no tenés nada es terrible y sí, ahí es como que te quita un poco el apetito. Porque no sentís demasiado, entonces bueno, y aparte digo, aprovecho así bajo un poquito de peso. Claro. Vos sabés que te hicimos un chequeo ya hace bastante tiempo, cuando veo la foto hace como 4 años que hice hacer el chequeo al sanatorio. Hacés deportes, ¿notás algún déficit en lo físico con respecto a antes del COVID? La verdad que también es cierto que es muy reciente, hace 10 días que tengo el alta y no volví a hacer la actividad física que estaba haciendo previo a tener el COVID. Recién empecé a hacer un poco de bicicleta y demás, y no siento, digamos, ni déficit, ni falta de aire, pero tampoco me exigí todavía. Entonces es como que de a poquito voy a tratar de ir viendo y exigiendo el cuerpo para ver si puedo seguir, volver a jugar al fútbol y salir a correr y demás. Sí tuve cansancio, volví a trabajar y sentí un poquito de cansancio, pero se me fue pasando a medida que volví a la actividad diaria, digamos, a la de siempre. Pero bueno, físicamente sí, en cuanto al deporte todavía no me exigí. Germán, te quiero preguntar porque vos sos periodista, pero también sos papá y marido y dijiste que toda tu familia se contagió, por suerte están todos bien. Pero ¿cómo fue ser papá y a su vez ser enfermo de COVID con un hijo enfermo de COVID? Es que, a ver, cuando uno tiene un hijo enfermo es lo peor que te puede pasar. Me porque, digamos, uno se banca cualquier cosa, pero lo que no quiere es que a tus seres queridos, en mi caso mi mujer y sobre todo los hijos, pasen por una situación de dolor, de angustia, eso es lo peor que nos puede pasar como padres. Imagínate que si encima vos le causaste eso, porque vos lo contagiaste, es mucho peor. Por eso hablábamos antes con Guille de la culpa y de la responsabilidad que uno siente con esta situación. Obviamente que es involuntario, pero bueno, te pasa y te hace sentir mal. Yo estaba con mucho temor de que pudieran tener algo, sobre todo como te decía, cuando mi hijo, porque Beltrán, que tiene 3, y Mía,
de 9 meses no tuvieron nada, ningún síntoma, ¿Tres hijos? ningún malestar. 3 hijos. Y el mayor, de 6 años, es el que tuvo fiebre. Y levantaba fiebre, levantó 39 grados. Y bueno, entonces ahí te empezás a asustar, a preocupar, hablando permanentemente con los médicos, con su pediatra. Y bueno, por suerte fue un solo día que tuvo fiebre alta, que se le bajó rápido con la medicación, y después al otro día tuvo fiebre, pero no tan alta, y ya al tercer día desapareció la fiebre y no tuvo otro síntoma, y ahí es como que, bueno, me relajé un poco. Pero de todas maneras es un momento, la verdad, muy feo de atravesar, de ver que a un ser querido tiene una enfermedad cualquiera, sea, en este caso estamos hablando del COVID. Me preocupaba mucho más eso que lo que me pudiera pasar a mí, que insisto, por suerte no me tuvieron que internar y no tuve falta de aire y demás. Tenía el aparatito para ver la saturación y demás, para controlarme un poco, y en ese sentido nunca tuve ningún sobresalto, así que en el caso mío particular fue así, pero sí muy preocupado por la familia. Por suerte fueron 2 días nada más. Germán, de 1 a 10, tu confianza en las vacunas, ¿qué número, qué porcentaje? 10. 10. Perfecto, o sea, cuando tenga la posibilidad, ponemos un grupo de cualquier riesgo. Vacuna es mejor que ninguna vacuna. Yo creo 100% en la ciencia, creo que la ciencia vino para mejorarnos la calidad de vida. No entiendo a los grupos antivacunas, no lo digo ahora con el COVID, no entiendo a la gente que no vacuna a sus hijos. Me parece que los expone a una situación y a una posible enfermedad y hasta la muerte. Entonces, yo siempre fui y seré precursor de la vacuna. Cualquiera hacia la vacuna, obviamente cuando sale una vacuna, sale y se aprueba es porque es segura. Después, lógicamente, nosotros nos vamos a dar cuenta a partir de un tiempo a esta parte qué va pasando con todos aquellos que han sido vacunados con los diferentes laboratorios, con las diferentes vacunas que hay hoy en el mercado, y podremos sacar otras conclusiones. Pero hoy, ante la urgencia, ante la pandemia, ante la posibilidad de la muerte, yo creo que la vacuna es muy importante. Por más que haya salido tan rápido y se hayan acelerado los pasos normales de las vacunas, se han aprobado y yo en eso confío 100%. Bien. Germán, te agradecemos la comunicación. Gracias por el mensaje último y final, el cual comparto plenamente con vos. Nos vemos pronto. Gracias. Saludos a la familia. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, Ger, gracias. Gracias. Bueno, vamos a una pequeña...